El siguiente ponente, como saben ustedes, es José Antonio Lorente. Es una persona de vital importancia en todo el desarrollo de las nuevas tecnologías. Es un privilegio tenerlo aquí, no solamente porque es almeriense, que ya de por sí eso tendría que decir mucho de él. Sí. Bueno, no sé si José Antonio Lorente está en este auditorio o hay que llamarlo. Ah, está aquí, perfecto. Bueno, pues mientras se sube aquí al escenario, les diré que José Antonio Lorente, algunos de los datos que puedo leer y que podemos saber es, como digo, almeriense, catedrático de Medicina Legal y Forense, profesor de Criminalística y de la Unidad de Entrenamiento Internacional de la Academia del FBI, entre otros cargos actuales. Es un experto docente en su materia. Ha recibido numerosos méritos y reconocimientos desde que se licenció en el 85, entre los que destaca Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez Acosta o Colegiado de Honor del Ilustre Colegio de Médicos de Almería. Ha liderado una gran lista de investigaciones científicas como director científico y propulsor del programa Fénix de identificación genética de personas desaparecidas, director científico y propulsor del programa andaluz de identificación genética materno-infantil y director científico y propulsor del programa DNA ProKids de identificación genética de menores desaparecidos y contra el tráfico de seres humanos. Es autor de más de 220 ponencias y comunicaciones a congresos nacionales y también internacionales, y contamos con su presencia para esta primera jornada del Encuentro Guadalinfo 2017. Un auténtico privilegio y un honor para mí presentar a José Antonio Lorente. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Creo que puedo moverme. Decía que muy buenos días, para mí es todo un honor y un privilegio, jugando además en casa como puede ser Granada, el estar con todos ustedes esta mañana para hacerles reflexionar, ustedes que tienen esta posibilidad de estar en contacto con todas las personas en toda nuestra Andalucía, para hacerles reflexionar sobre la importancia y la necesidad que el desarrollo de las nuevas tecnologías y por lo tanto la aplicación sistemática de las mismas tiene para el conjunto de la población, para los ciudadanos y ciudadanas, para todos nosotros. ¿Por qué? Evidentemente yo como médico tengo que hablarles desde una perspectiva de salud y nuevas tecnologías. Es un mundo cambiante, es un mundo que ya ha cambiado y es un mundo que dentro de 10 años va a hacer que la relación entre los proveedores de salud, no solo entre el médico, que también, evidentemente, pero entre los sistemas de salud y los ciudadanos sea totalmente diferente, de tal modo que aquellas personas que por cualquier tipo de limitación, falta de conocimiento, falta de medios, falta de posibilidad, no tengan el acceso y no tengan la capacidad de manejar adecuadamente todas estas nuevas tecnologías, se van a poder ver, no va a llegar al extremo de ser un perjuicio enorme, pero sí se van a poder ver limitados en un derecho tan importante y básico y universal como es el derecho a la salud. Muchas veces lidiamos, incluso a través de las nuevas tecnologías, con lo que son problemas o iniciativas que tienen básicamente un componente social, componente económico. Bien, eso está bien. Si uno genera una empresa por la cual puede vender desde su pueblo pues cualquier producto artesanal que en el mismo se haga, o si alguien hace cualquier otro tipo de iniciativa que sea capaz de poner en contacto a personas que tienen necesidades similares en zonas que estén un poco aisladas, perfecto. Son temas sociales, son por lo tanto problemas sociales a los cuales nosotros tenemos que dar una respuesta, y una respuesta desde dentro, desde donde los conozcamos. Pero hay otros temas que aparte de sociales tienen un componente humano. Ya no es un problema social, es un problema social y humano. Y lo humano está por encima de lo social. Problemas sociales, pues sí, problemas sociales normalmente tienen una repercusión transversal muy grande. No vamos a hablar de política, lo que está pasando en cierta parte de España en este momento, pero que bueno, que obviamente con el tiempo pasarán de una manera o de otra. Problemas sociales pueden ser pues, los pequeños conflictos que haya en las sociedades en un momento determinado, pero los problemas humanos son aquellos que pueden afectar y que de hecho afectan. A ver, ¿por qué? Ahora. Digo que ahí no se va a oír.
si no estaba conectado esto. Los problemas humanos son los que afectan a la persona en sus derechos básicos. Derecho a la salud, derecho a su libertad, evidentemente, a la libre expresión. Y aquí es donde esa unión que yo voy a tratar de explicarles a ustedes entre lo que es el uso y la necesidad de innovar y de que se conozca y se puedan manejar todo el tipo de las nuevas tecnologías y la medicina tienen su campo de acción. Por lo tanto, como les decía, encantado de estar aquí con todos ustedes, encantado de jugar en casa. Yo no voy a contarles a ustedes quiénes son. Sí que quiero resaltar, porque claro, esto me sirve a mí para ligar un poco por dónde vamos. Dentro de los objetivos del consorcio, he marcado ahí en color rojo aquellos que tienen que ver con relación con lo que yo les digo. Les hablo de porcentaje, les hablo de conocimiento tecnológico como parte natural, les hablo de incorporación de mujeres, personas mayores, dependientes, personas con discapacidad. Esto es importantísimo. No olviden que yo les quiero hablar y hacer reflexionar desde la perspectiva de la salud. Salud que cuando falla la salud tenemos a la medicina, pero salud que tenemos que tratar de preservar entre todos nosotros, a ser posible, sin necesidad de la intervención médica. Ya habrá que ir al médico o tener una asistencia sanitaria cuando proceda. Por lo tanto, es muy importante esto de mujeres por los problemas específicos de salud y por los problemas específicos de salud social que tiene la mujer por el mero hecho de ser mujer en el contexto social con todos los temas relacionados con igualdad, con violencia de género, con violencia dentro del contexto del área sexual, con acoso, etcétera. Por lo tanto, ahí entra de manera especial la mujer y por ello lo he querido remarcar. Personas mayores, por supuesto, dependientes, etcétera. También tiene usted entre sus objetivos del consorcio, y los conocerán, fomentar la participación ciudadana. También les hablaré un poquito sobre eso. Y luego extender a la ciudadanía el conjunto de conocimiento de los servicios públicos. Nuestra Andalucía es compleja y variada, de acuerdo, y tiene zonas preciosas, aisladas. Esto, pues algunos lo conocerán mejor, otros peor, pero por poner el barranco del Poqueira, y aquí está la imagen de dos pueblecitos, aquí el que se ve, el que está más abajo es Bubión, y el que está un poquito más arriba es Capileira. Entonces, un paraje probablemente todos o casi todos ustedes lo conozcan, y si no, yo pues les animo a que lo hagan porque yo creo que es uno de los rincones más bonitos del mundo, no solo de nuestra Andalucía, pero sino de todo el mundo. O aquí tienen ustedes Serón, en el norte de Almería. Yo nací allí, yo soy, no sé, alguien habrá por aquí, si no de Serón, de Tíjola, de Oruro, de Purchena, de mi tierra. No tiene por qué levantar la mano, pero un saludo cordial a aquellas paisanas, donde también es una zona del norte de la provincia de Almería, pueblecitos pequeños, muy bonitos, muy así, pero con un componente de aislamiento, donde la gente a veces tiene la sensación de que vivir en un sitio de esos es como una lucha de David contra Goliat. Tendemos a pensar que al estar aislados geográficamente, o aunque no estemos aislados geográficamente, porque en una hora se puede llegar a una ciudad, pero al estar en un lugar pequeño, tenemos menos capacidades de. Lo cual, evidentemente, en un sentido sí es verdad, pero en otro no lo es. Las nuevas tecnologías y, por lo tanto, el acceso a las mismas y el uso de las mismas está permitiendo romper absolutamente, no todas, pero gran parte de esas barreras que antes sí se daba si uno vivía en Serón, o si uno vivía en Purchena o en Tíjola, o si uno vivía en Bubión, o vive. Y este concepto, este paradigma está empezando a cambiar también, y lo está haciendo. Esto de asociar economías rurales, agricultura, ganadería, o mil cosas más, pero en pequeño, o de productos primarios, la minería, el no sé qué, explotar riquezas de la zona, es y no es. Y está cada vez siendo menos. Y ahí están ayudando todos ustedes un montón, iba a decir, y lo digo, un montón. Están ayudando muchísimo porque están permitiendo que se pueda desarrollar todo esto. Sin embargo, aunque uno suele pensar en esta es una foto del barrio del Zaidín, aquí en Granada, tomada desde una zona, ahora mismo se vería así, por ejemplo, desde la nueva Facultad de Medicina de Granada, en el Parque Tecnológico de la Salud. Yo no sé si está más aislado una persona que viva por ahí en algunas de las ventanitas que ustedes están viendo, o si está más aislado el que vive en mi pueblo. Es decir, que si no tenemos acceso adecuado a una serie de tecnologías, estamos aislados, estemos donde estemos. Si a cualquiera de nosotros hoy en día, a mí el primero, se nos pierde o se nos estropea el móvil, tenemos un problema. No nos vamos a morir, pero tenemos un problema grave.
esa capacidad y ese uso que nosotros hacemos de esto es el que tenemos que hacer que se pueda tener en otros lugares y por todas las personas. Esa es su misión y ustedes la saben. Esta fotografía de un cuadro de Fields, del médico, el médico observando al paciente y, bueno, yo creo que todavía no está muy orientado. Tiene una cara un poco, mi colega de otras épocas, un poco despistado, pero, bueno, es lo que había. Hoy en día ese panorama, como ustedes saben, ha cambiado y va a cambiar aún mucho más. Y va a cambiar aún mucho más no solo por el conocimiento que somos nosotros capaces de generar desde los centros de investigación, sino por la interacción y la información que las personas, no hablo de pacientes, porque la medicina, como ustedes lo verán, está evolucionando hacia evitar la enfermedad, siempre lo ha hecho, la prevención de la enfermedad siempre ha sido básico, pero la interacción entre la persona sana o enferma, con el médico y con las instituciones sanitarias que van a tratar de evitar que esa persona enferme, es algo totalmente básico. Yo tengo el honor de dirigir un centro de investigación específico, se llama Genio, escrito con Y, bueno, por ahí aparecerá algo, me parece. Es un centro de investigación en enfermedades genéticas y en cáncer, en genómica, medicina genómica y oncología. Nosotros tenemos una capacidad increíble de generar datos, pero tenemos un cuello de botella que se puede resolver de múltiples maneras y de múltiples sitios. Un cuello de botella complejo. ¿Cuál es el cuello de botella de las tecnologías ómicas? Porque nosotros hablamos de genómica, de epigenómica, de transcriptómica, de proteómica, de degradómica, de metabolómica. ¿Cuál es el cuello de botella real que tenemos? Pues que nuestros aparatos son capaces de generar una gran cantidad de información, pero esa información hay que entenderla. Nosotros somos capaces de leer como leería un niño pequeño cuando empieza a leer, la edad que tenga, cuando un niño empieza a leer, 2, 3, 4 años. Palacio de Congreso de Granada, lo leería palacio, pero le cuesta entender que es un palacio de congresos, porque una cosa es ser capaces de, uno puede leer incluso en cualquier otro idioma, incluso medio pronunciarlo bien, pero luego resulta que no entiendes lo que estás. Yo puedo ver una palabra en algunos idiomas que intento hablar y la pronuncio hasta pronunciarla bien, pero luego no entiendo lo que significa o no entiendo el contexto. Esta es la limitación que nosotros tenemos en investigación, una limitación que básicamente tiene una solución informática. Tenemos que tener mayor capacidad de análisis, pero esa limitación no debe de afectar a los ciudadanos en lo que ya se sabe. Estamos yendo a lo que se llama una precisión en la salud y en el bienestar. Y este es un concepto muy importante que yo les quiero animar y evidentemente es el mensaje básico que yo les traigo a todos ustedes. El mensaje básico es que hoy en día, yo les pondré algunos ejemplos y terminaremos y ya está. El mensaje básico que yo les quiero transmitir es que hoy en día se dispone ya y se dispondrá cada vez más con mayor velocidad de sistemas que sean capaces de hacer que la interacción entre la persona, el ser humano, hablábamos de problemas humanos, no de problemas sociales, el ser humano como persona, enfermo o no, de ser posible no enfermo, de ser posible nosotros, sea capaz de controlar sus datos de salud, de tal manera que esos datos de salud de diverso tipo puedan ser utilizados de manera interna por esa persona y cuando sea necesario en comunicación con los servicios sociales, que básicamente en este caso son servicios sociales de tipo sanitario. Y si las personas, que somos todos, pero todo significa todos, desde los más jóvenes hasta los mayores, y desde los que están sanos hasta los que puedan estar enfermos, quien no tenga capacidad a través de ustedes, a través de su trabajo, de entender, de interaccionar, pues va a tener un problema en su salud. La capacidad que nosotros tenemos hoy en día, que muchos de ustedes lo tendrán, yo tengo algunas aplicaciones de estas, algunas apps, donde te dan información, donde te marcan, pues, no lo sé, aquí llevo el móvil, cuando yo me vaya puedo ver los metros que han dado de un lado para otro, porque lo miro y me lo dice que han dado por aquí no sé cuántas veces y que eso equivale a 380 metros. Todo este tipo de datos nos llevan a lo que es la medicina del presente, pero medicina del futuro. Y hagan una reflexión porque la medicina, la salud del futuro, no es algo que dependa exclusivamente de la medicina. Insisto, la medicina está para resolver, lógicamente, los problemas y para prevenir.
Pero hay una prevención cada vez mayor por parte de cada una de las personas. Y les invito a que hagan un esfuerzo máximo en todos sus trabajos, no solo para apoyar a las personas que puedan necesitar una aplicación de esta. El Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ya dispone de plataformas para interaccionar con pacientes que necesitan cuidados crónicos o que necesitan una medicación crónica. Pero el paciente tiene que entender perfectamente lo que está haciendo, tiene que entenderlo, si no lo entiende el paciente porque tenga alguna limitación, tienen que entenderlo sus familiares, tienen que entenderlo las personas que lo asisten, los asistentes sociales, quien le ayude. La medicina del futuro, que es ya presente, porque tampoco es que estemos inventando nada nuevo, es la medicina de las 4 Ps, que se llama. 4 Ps de personalizada, que pone arriba, preventiva, participativa y predictiva. Que en inglés se diría, también empezaría todo por P, por lo tanto las 4 Ps de 4 Ps, pues, es un lenguaje universal. La medicina preventiva, participativa y predictiva depende en un 50% o más de lo que pueda hacer la persona. Y para que la persona pueda hacerlo, depende en un 90% o más de que esa persona sea capaz de utilizar y de tener acceso a la información y al conocimiento que se está generando. Y depende además de que en el futuro, desde el pueblo más pequeñito y más bonito a su vez, porque probablemente lo sea de Andalucía, el que sea, cualquier persona que tenga una iniciativa sea capaz de desarrollarla. No hace falta estar en Granada, no hace falta estar en Sevilla, ni en Almería, ni en ninguna otra provincia, no hace falta estar en Silicon Valley para tener una idea. Yo siempre he dicho, y no crean ustedes que no he tenido problemas, hablando con compañeros míos universitarios y de otros lugares, que el conocimiento reside en las personas, no en las instituciones. La persona que sea capaz de pensar, de actuar, de desarrollar, de generar, si tiene los medios para hacerlo, ahí está el conocimiento y ahí está el valor. La Universidad de Granada, ya que estamos en Granada y ya que siempre en la Universidad de Granada, el valor que tiene es las personas que hay dentro de la universidad que sean capaces de hacer las cosas. Pero la generación de ese conocimiento puede hacerse en cualquier otro lugar a través de iniciativas, lógicamente ya implantadas, estamos hablando de los 15 años de Guadalarinfo. La diferencia, digo, entre preventiva y predictiva, que algunas veces, y tiene importancia, predecir es, porque es predecir, valorar lo que puede pasar. Prevenir es, sabiendo lo que puede pasar, poner los medios para que no pase. Predecir es decir, oiga, en esta sala tan maravillosa García Lorca del Palacio de Congresos de Granada, teniendo en cuenta el tipo de material, madera, cortinas, probablemente sean ignífugas, pero oiga, si hay aquí puede haber un incendio. Eso es predecir. ¿Qué es prevenir? Pues lo que ustedes verán por ahí, que son detectores de humo, detectores de calor, detectores de cualquier otro tipo de gases. Y ya habría una última fase de actuación, que sería pues la existencia de extintores y de todo lo demás. En medicina hacemos lo mismo. Nosotros podemos predecir dentro de un orden y podemos luego poner las medidas preventivas. La predicción aún queda mucho tiempo, pero ahí se hace. Imágenes como esta, el presidente Obama presentando, eso fue en 2015, lo que él se llamó la iniciativa de medicina de precisión, donde, vean ustedes, que el icono que hay a la derecha, la medicina de precisión, esta iniciativa, apoyada por el presidente Obama y presupuestada dentro del ejercicio, de los diversos ejercicios, es decir, que esto el presidente Trump, aunque no le guste, tampoco va a poder cambiarlo, hasta el año 2020, que está presupuestada, lo que busca es integrar toda la información procedente de las personas para poder hacer una medicina que esté más adecuada a cada persona. Y ahí es clave, es imprescindible que las personas sean capaces de ofrecer y de tener esa información. No nos vamos a hablar mucho más de esto, pero hoy en día esta es una aplicación de las más básicas, porque además viene de las que ustedes ven aquí, donde hay, pues ahí están las calorías que una persona, está en inglés, bueno, en español sería diagnóstico. Toda esta información, una persona sana, yo me puedo hacer un control de, algunos de ustedes aquí habrán ido alguna vez a un médico
aunque sea, por ejemplo, por el área de medicina del trabajo, de la salud, de la prevención de la salud, simplemente hacerse algún tipo de análisis, o se lo habrán hecho pues porque me duele un poco la cabeza, me duele no sé qué. No sale nada, pero esa información se queda ahí. Esa información se queda ahí de dos maneras. Si ustedes van al médico de verdad, quiero decir, al médico en el sentido de, pues se queda archivada en su historia clínica sanitaria, en el SAS, en la base de datos que luego se pueden compartir, pero hay un montón de información que no va al médico. Hay un montón de información ahí, por ejemplo, sobre el sueño, sobre la nutrición que uno tiene, sobre actividades que uno hace, que en un momento determinado pueden ser importantes. Hay aplicaciones de múltiples tipos que ustedes conocerán. Quiero decir que son cosas que ustedes están utilizando. ¿Qué es lo que está pasando ya en España, en algunos lugares? ¿Qué es lo que está pasando ya en otros países donde esto, por ejemplo, países nórdicos? Yo estuve hace poco en una reunión de este tipo, no en el contexto de tecnología de la información, pero sí en el contexto de predicción y prevención. Que hay personas que llevan utilizando aplicaciones de este tipo desde hace ya más de 5 o 6 años. La media eran 5, algo. Sobre todo en países nórdicos. También los hay en España, evidentemente. También los puede haber en mi pueblo. Ahí queda recogido un montón de actividad confidencial o no, según la persona quiera compartirla o no, sobre actividad física, sobre ritmos cardíacos, sobre sueños, sobre medicación que ha tomado o ha dejado de tomar. Y cuando esa persona tiene un problema, esa información pasada al médico le da un valor importantísimo. Se pueden detectar enfermedades o alteraciones de personas que no han tenido una dieta adecuada. Se pueden detectar enfermedades o alteraciones de personas que hacían mucho ejercicio físico, pero por un problema determinado, en un momento determinado, por una lesión, dejan de hacer ejercicio físico y aparecen problemas, por ejemplo, de tipo cardiológico o respiratorio. Todo eso y eso no está registrado en una historia clínica hospitalaria porque esa persona no ha ido al médico para eso. Por lo tanto, la necesidad de comprender que la autogestión de parámetros de salud, de parámetros de bienestar, de parámetros de dieta, de parámetros de medicación, de actividades especiales que hagamos, antes de que tengan una repercusión, es muy importante. Hay, evidentemente, diversos tipos y ustedes los conocen, pero es que cosas muy básicas sobre cómo cuánta distancia anda una persona todos los días. Ustedes saben que es básico en el ejercicio físico. No, pues si yo te lo estoy dando un poquillo, no. Yo puedo demostrarle a usted cuánto, según el teléfono o el dispositivo que yo tengo, cuántos kilómetros realmente he andado. Yo puedo demostrarle a usted cuántos escalones he subido y cuántos escalones he bajado. Yo puedo demostrarle a usted cuál era mi ritmo cardíaco. Ya empieza a haber, y lo habrá en el futuro, para personas que sí están enfermas, ya empieza a haber la implantación de microchips que son capaces de captar información, digamos, un tanto interna y delicada, por ejemplo, sobre analíticas de sangre que efectúan cada X horas y mandan esa información a un dispositivo móvil que normalmente la persona tiene que llevar cerca. Si no lo tiene cerca, pues esa información que ha sido enviada no se graba. Luego se podría en un momento determinado recuperar. Ese contexto es en el contexto en el que nos estamos moviendo ya y es el contexto en el que hay que tener capacidad de desarrollar todas las actividades. Servicios de salud autogestionados, como estas páginas web que hay por ahí donde uno se puede hacer análisis de ADN, o esta página web de una empresa de aquí de Granada, ADN Active, donde se adaptan dietas y actividad física y deportiva, no solo de acuerdo a las características de la persona, sino de acuerdo a sus características genéticas, es decir, características del peso, la estatura, tal, que eso son características de tipo fenotípico y no tienen un componente del gen genotípico. Y eso no está en el médico, ni tiene por qué estar. Y usted le va al médico, mire usted y tal y cual, y dice, este es su problema. Si usted quiere hacer ese análisis, lo hace y sigue esta indicación o no. Hombre, tú puedes preguntarle al médico si esto le parece mejor o peor. Y esto cada vez, el autoconsumo, que debe de ser controlado, evidentemente, y debe ser asesorado por especialistas, es algo que se está desarrollando cada vez más en nuestro medio, o capacidades de hacer prevenciones sobre, pues no lo sé, conocer el sexo de un bebé, que es algo que tampoco tiene una mayor, digamos, complejidad técnica la tiene, pero que son servicios que no están relacionados con la salud. Las bases de la medicina 4P, y esto está en inglés porque no lo he encontrado en español,
Pero vean la última, además abajo en gris, conectividad. Hoy en día, como ustedes saben, la base de todo el conocimiento, quiero decir que es lo que utilizan las grandes empresas. ¿Por qué multan a Facebook, que es de los últimos que yo he oído, pero en fin, denuncias y multas de este tipo por parte de organismos públicos nacionales e internacionales ha habido en todos lados contra Google, contra el Facebook, ¿Por qué? Porque captan información sin haber advertido previamente que esa información se estaba utilizando o extralimitándose del permiso original que te habían perdido. ¿Le importa que diga la ciudad donde usted está? Sí, a mí no me importa que digan que viva en Granada, pero que viva en Granada en la calle no sé qué, no sé cuánto, piso tal, no sé qué, y que esté, a lo mejor sí me importa. Pero ¿qué están haciendo todas esas compañías? Construyendo bases de datos gigantescas. ¿Cuál es el futuro presente con sus limitaciones de capacidad de análisis, pero cuál es el futuro y presente de la medicina y de la prevención y del mantenimiento de la salud? El ser capaces de manejar gigabytes, terabytes, petabytes y lo que haya después de los petabytes de información procedente de personas sanas. El generar perfiles de ese tipo, y eso es algo que es necesario. No crean ustedes que está todo hecho. Si no hay conectividad, evidentemente se está perdiendo. Si ustedes no adaptan las necesidades, aquí hay gente de toda Andalucía, de sitios más grandes, de sitios más pequeños, hay esta gente de mi pueblo, ya lo hemos visto, o de mi zona por lo menos, de la Almanzora, del norte. Si ustedes no adaptan, además, esas características de salud a gente de su tierra, pues también se está perdiendo información. A mí no me da lo mismo como médico, como investigador en medicina, que ustedes me estén dando datos de personas que viven a 1000 metros de altura, pues en pueblos como esos o casi que les he mostrado, como pueden ser los Altos de la Alpujarra, a gente que está viviendo a nivel del mar. Porque la presión atmosférica, evidentemente, como ustedes saben, influye, e influye en muchas cosas. Y el ser capaces de desarrollar materiales, el ser capaces de desarrollar como iniciativa de emprendimiento social, materiales y metodologías, aplicaciones o lo que sea, adaptados a las necesidades específicas de cada lugar, también es importante. A mí no me da lo mismo que se trabaje hablando de dietas, con personas que por vivir cerca de la playa o cerca del mar y por tener esa costumbre consumen mucho más pescado que otras. Oiga, esto alguien tiene que hacerlo. Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, dentro de lo que se llama en global la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas, hay todo un programa de genética clínica y medicina genómica, en el cual se encuadran nuestras investigaciones, y nosotros lo que estamos empezando a ver, cuanto más conocemos la enfermedad y más conocemos la variabilidad tan enorme que tiene la enfermedad, es que nos faltan datos de referencia. Pero, ¿qué es una persona sana? Es decir, una persona muy enferma que esté y tal, esto todo el mundo lo sabe, no hace falta ni siquiera ser médico para diagnosticar. Ustedes se encuentran a alguien ahí vomitando, pálido, no sé qué, no tienes que ser médico. Pero cuando hablamos de normalidad, ¿qué es lo normal en nuestro medio? Hombre, ser normal, ¿qué es? Pues como me imagino, y Dios lo quiera, que están todos ustedes ahora, que no me duele nada, que tal, o que, bueno, vale, bien. Pero, ¿eso es salud o no es salud? ¿Cómo somos nosotros capaces de ver cuando una persona que está sana y que por lo tanto no está enferma, no necesita ningún tratamiento ni cuidado médico, empieza a evolucionar en cierto sentido donde ya podemos predecir que puede desarrollar una enfermedad antes de que la enfermedad aparezca con sus síntomas? Toda esa información es la que hace falta y toda esa información está encuadrada dentro de cada una de las personas y nosotros lo que tenemos que hacer es darle la capacidad a todas las personas que en un momento determinado quieran desarrollarlo, el que lo puedan hacer. El que lo puedan hacer porque tienen acceso a la información a través de los puntos como Guadalinfo, que están en toda nuestra geografía. El que tengan acceso a la información porque puedan desarrollar algún tipo de actividad y, por supuesto, la generación por parte de gente con un componente de innovación, de emprendimiento social, el que sean capaces de pensar que este gran campo de la salud es un área enorme de desarrollo. Desarrollo imprescindible que está centrado en problemas de las personas, en problemas humanos. Cuando hay muchos problemas humanos se convierte en un problema social, evidentemente. Pero todos vamos a tener y todos tenemos nuestros problemas de salud. Esta es la clave. Por lo tanto, el mensaje es que vean que la medicina de hoy
que está cambiando progresivamente, dentro de 10 años esto no hay quien lo conozca. Para bien, algunas cosas serán para mal. Y dentro de 10 años, quien no sea capaz de interactuar, quien no tenga la posibilidad de estar en contacto para vigilar su salud y, por supuesto, para vigilar su enfermedad a través de nuevas tecnologías, a través de este tipo de actividades, se va a quedar atrás. Cuando esté enfermo, evidentemente el servicio lo va a tener por parte del Servicio Andaluz de Salud o de cualquier servicio del Sistema Nacional de Salud. O sea, nadie se va a quedar sin ser atendido médicamente porque no tiene acceso a la información. Pero sí que va a haber mermada su calidad de vida y su calidad de información. Porque no es lo mismo estar en contacto real con las autoridades sanitarias en caso necesario. No es lo mismo estar en contacto en tiempo real con quien puede detectar que está habiendo una desviación que conduce a la enfermedad que no estarlo. Y esa es la clave. Por lo tanto, mis palabras, y con esto quiero concluir, es que es adelante, que las iniciativas, el trabajo que todos ustedes hacen es realmente algo impresionante en todos los campos, como innovación, como conocimiento, como generación de una economía en todos los lugares, pero que sepan que detrás de eso, o a la par que eso, porque no tiene que estar ni delante ni detrás, pero que a la vez, en áreas como la investigación biomédica, como la preservación de la salud, y como el tratamiento en los casos en que esa salud se haya mermado y por lo tanto donde entre la medicina, estos conocimientos de los que ustedes disponen y que ustedes comparten y que ustedes animan son básicos. Con esto quiero acabar dándoles las gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta charla, José Antonio Lorente, tan interesante. Y yo, si me va a permitir, le puedo hacer una pregunta. Si paso está aquí, que hay un poco más de luz. Porque hace no muy poco, hace poco tiempo, vi una película de ciencia ficción, que cada vez son de menos ciencia ficción, en la que a lo mejor la han visto ustedes. No recuerdo el título porque creo que era una de estas de serie B, tampoco muy interesante, pero que a veces encuentras en la televisión, ¿no? En la que estaban viviendo en el año 2030 y tantos, y el protagonista, al levantarse, iba al cuarto de baño, hacía pipí, y entonces le saltaba la alarma diciendo que tenía un alto consumo de alcohol y que tenía que vigilar su salud y tal, y lo sancionaban dentro del contexto de la película por tal. ¿Eso a día de hoy es posible? Sí, totalmente. Totalmente, quiero decir, dentro de la existencia de sensores. Por ejemplo, hoy en día, aquí que alguien busque ya por internet y tal, baño o inodoro, como se ponga, o váter que decimos clásicamente, con sensores biológicos, y lo verán. Y si cambia lo del alcohol sería posible en otro contexto. Yo no conozco que se puede hacer, pero que se podría hacer igual, que decir, lo mismo. Pero el detectar, por ejemplo, el pH de la orina, o el detectar la densidad de la orina, eso se puede hacer perfectamente. Y también se puede hacer otras cosas con las heces, y de hecho se hacen. Ojo, porque esto es es decir, aquí ya hay una limitante económica. En personas que tienen algunos problemas de tal, se lo hacen instalar y se puede hacer. Otra cosa será el mal uso que de esa información se haga. Tú decías, bueno, lo sancionan y tal, que es un problema que entra dentro de una serie digamos, de derechos especiales de la protección, sobre todo en cuanto a selección laboral, o en el momento de realizar cualquier tipo de contratación de seguros y todo eso, pero que eso es ya realidad. Esa era la siguiente pregunta, que como en toda la información que genera, estaba usted hablando antes de Facebook y de otras grandes corporaciones que cogen datos nuestros y que lo pueden utilizar siempre dentro de las limitaciones legales. Otro será, es decir, las herramientas no son malas, sino el uso que se haga de ellas, ¿no? En esta misma película había una cosa muy anecdótica que tuve la oportunidad de consultar también con otro experto y que en ese momento, hace ya unos años, no lo sabía muy bien, pero quizás quería preguntarle si ha evolucionado. Al lavarse los dientes, el cepillo de dientes estaba conectado con su dentista. Entonces él pagaba una cuota cada mes y si detectaba a través de la saliva que tenía una irregularidad, le subía esa semana, en vez de pagar pues, $30, tenía que pagar 50, ¿no? Bueno, como en todas las películas de ciencia ficción, al final no es tanto ciencia ficción, ¿me equivoco?
No te equivocas en absoluto. Esto hoy en día también se podría hacer, la detección, por ejemplo, con sensores dentro de lo que sería el cepillo de dientes, pues por ejemplo, de existencia de un tipo o un mayor número de bacterias o de algún tipo de placa especial o con algún otro tipo de sensor, por ejemplo, muy importante ahí también el tema del pH, el tema, incluso una microcámara que pudiese detectar otras cosas. Esto tiene, como siempre, como una tortilla, dos caras. Es decir, esto si es para pagarle más al dentista o para estaría mal, pero por ejemplo, a mí no me importaría poder tener una cosa de esas y autocontrolarme porque te lavas los dientes o porque no has hecho ejercicio físico o antes de que eso se convierta en una enfermedad. Entonces, lo que hay que saber es desarrollar todo ese tipo de actividades de tal manera que favorezcan a la persona y que esa información no pueda ser mal utilizada. Pero en principio, el 99% de los avances de todas estas tecnologías ómicas y de todo este tipo de tecnologías que tienen que estar interconectadas, el Internet de las cosas, se da para beneficiar al conjunto de la sociedad, sin duda alguna. Hoy en día hay una limitación que básicamente es la económica, pero bueno, igual que hace 10 años a nosotros nos costaba hacer un análisis de ADN de todo un genoma, pues algo así como 150.000 euros, pues hoy en día está ya en 5.000 o menos. Y entonces, hoy el que en un baño o cuando uno se duche o el tener un frigorífico que te informa de los productos, porque cada producto lleva un microchip en la caja, en la esta, y dice chocolate, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, oiga, mire usted, usted está consumiendo muchas... ¿qué digo yo usted? Muchos azúcares refinados y tal, que no son buenos. Todo eso es cuestión de hacerlo asequible. Cuando la persona lo utilice, lo interprete bien, maravilloso. Y eso lo veremos, porque se podría ver ya. Cuando esa información vaya afuera y pueda ser mal utilizada, será un problema para todos, evidentemente, porque habrá, y con esto yo voy a hablar lo que se llama los pobres genéticos, personas que por ciertas características de su ADN tengan cierta posibilidad de padecer cierto tipo de enfermedades o alteraciones que podrán tener en un momento determinado, si no se regula bien, limitaciones a la hora de acceder, por supuesto, a ciertos tipos de trabajo y, por supuesto, a ciertos tipos de seguros, etc. Un mundo apasionante que hay que construir desde abajo, porque haciendo las cosas desde abajo entre todos, normalmente se hacen bien. Cuando te vienen desde arriba, desde algún despacho de algún lugar, normalmente malo. Pues muchísimas gracias, es un mundo apasionante y por supuesto el acceso a esa nueva tecnología es lo que va a permitir que todos tengamos las mismas oportunidades, en este caso en algo tan importante como, quizás lo más importante, como es la salud. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé lo que les ha parecido a ustedes, pero desde luego a mí me ha parecido absolutamente interesante. Una de las cuestiones que más nos preocupan, ¿no? Como bien decía el ponente, la salud al final es algo que nos afecta a todos. Bueno, vamos evolucionando en este día, en esta primera jornada, en esta primera mañana de los 2 días que vamos a estar juntos en este encuentro Guadalinfo 2017. Y lo siguiente, como saben ustedes, es una reunión de alcaldes que tienen la experiencia personal de vivir y de compartir el mundo Guadalinfo. Mientras sacamos las sillas y mientras ordenamos todo esto, pues tenemos unos 4 o 5 minutos para que ustedes hagan lo que tengan bien hacer. Así que nos vemos en 5 minutos, no más de eso. Muy amable, muchas gracias.